Hay una verdad dolorosa que millones de personas viven en silencio, pero que determina cada decisión que toman, cada relación que tienen y cada logro que consiguen. No importa cuánto consigas, siempre sientes que no es suficiente. No importa cuánto trabajes, siempre crees que debiste hacer más. No importa cuánto crezcas, siempre ves todo lo que te falta en lugar de todo lo que has construido. Y lo peor es que esto no mejora con el éxito. Al contrario, cuanto más logras, más grande se vuelve esa voz interna que te dice que no es suficiente, que podrías haber hecho más, que otros lo están haciendo mejor, que si realmente fueras valioso, ya estarías mucho más adelante. No es falta de logros, no es falta de esfuerzo, no es que no estés avanzando, es que vives con un estándar imposible que te condena a nunca sentirte en paz contigo mismo. Es que aprendiste a medir tu valor por lo que falta, no por lo que has construido. Es que confundiste ambición saludable con autocastigo constante. Las personas que viven con propósito y paz interior no son las que lo tienen todo resuelto, son las que aprendieron a reconocer su propio progreso sin necesitar validación externa. Son las que entienden que el crecimiento no significa autodestrucción, que la excelencia no requiere sentirte miserable y que puedes ser ambicioso sin odiarte en el proceso. Cuanto más te exiges sin reconocerte, más te alejas de ti mismo. Cuanto más te comparas con versiones idealizadas de éxito, más pierdes tu propia identidad. Y si últimamente sientes que nada de lo que haces es suficiente, que siempre estás quedándote corto, que no importa cuánto logres, nunca te sientes satisfecho, la respuesta puede ser simple y directa. Estás midiendo tu valor con la vara equivocada. Este video está diseñado para confrontarte con esa voz interna que te ha estado destruyendo silenciosamente. Hoy entenderás por qué nunca te sientes suficiente, de dónde viene ese patrón y cómo empezar a construir una relación contigo mismo basada en progreso real, no en perfección imposible. Si alguna vez sentiste que todos tus logros son pequeños comparados con lo que deberías haber conseguido, que no importa cuánto avances siempre hay algo que falta, o que eres duro contigo mismo de formas que nunca serías con nadie más, aquí descubrirás por qué sucede y cómo romper ese ciclo. Prepárate porque esta no es una lección cómoda, es una llamada a sanar esa relación rota que tienes contigo mismo. Cuando aprendes a reconocer tu valor sin necesitar pruebas externas constantes, recuperas tu paz, tu claridad y tu poder personal. Y recuerda, esto no se trata de conformarte con mediocridad, se trata de entender que puedes aspirar a más sin destruirte en el camino. Durante mucho tiempo te dijeron que nunca bajar la guardia era señal de ambición, que exigirte al máximo era el camino al éxito, que los grandes líderes nunca están satisfechos. Te enseñaron que celebrar tus logros era conformismo, que sentirte bien contigo mismo era arrogancia y que si querías llegar lejos tenías que ser implacable contigo mismo. Y tú lo creíste. Lo aplicaste, lo viviste, te convertiste en tu peor crítico. Cada logro que conseguías no era suficiente. Cada meta que alcanzabas inmediatamente se convertía en el nuevo mínimo aceptable. Cada paso adelante solo te recordaba todo el camino que aún faltaba. Hasta que un día algo empezó a romperse por dentro. Porque hay una verdad que nadie te explicó con claridad. Ambición sin autorreconocimiento no es fortaleza, es autosabotaje. Exigencia sin compasión no es disciplina, es destrucción. Cuando vives persiguiendo un estándar que nunca alcanzas porque lo mueves cada vez que te acercas, no estás construyendo éxito, estás construyendo una prisión emocional. Y el mundo, aunque no lo diga en voz alta, refuerza ese patrón. Te muestra éxitos ajenos, te bombardea con estándares imposibles. Te hace sentir que si no eres el mejor, eres mediocre. No es que querer mejorar sea un error. El error es creer que nunca eres suficiente ahora mientras trabajas hacia más. El error es confundir crecimiento con rechazo de quién eres. El error es pensar que si te aceptas, dejarás de avanzar. Pero la realidad es otra. Las personas que realmente crecen no son las que se odian a sí mismas hacia el éxito. Son las que se respetan lo suficiente para avanzar sin destruirse. Mírate con honestidad, observa. ¿Cuántas veces lograste algo que querías y en lugar de celebrarlo, inmediatamente empezaste a ver lo que faltaba? ¿Cuántas veces te comparaste con versiones idealizadas de éxito y te sentiste pequeño? ¿Cuántas veces te hablaste de formas que jamás le hablarías a alguien que amas? Eso no fue ambición saludable, eso fue violencia interna. Y mientras sigas confundiendo autoexigencia destructiva con disciplina productiva, seguirás viviendo en un estado de insatisfacción permanente donde nada de lo que hagas será suficiente. Hay algo que debes entender con claridad absoluta.
No eres insuficiente porque no hayas logrado todo. Eres insuficiente para ti mismo porque te mides con estándares diseñados para que nunca los alcances, porque comparas tu proceso con los resultados finales de otros, porque solo ves lo que falta, nunca lo que has construido. Brian Tracy enseña algo fundamental. No puedes golpearte hacia la grandeza. La verdadera excelencia viene del respeto propio, no del autocastigo. Cada vez que ignoras tus logros, cada vez que minimizas tu progreso, cada vez que te dices que no es suficiente, estás entrenando a tu mente a nunca sentirse satisfecha. Y esa insatisfacción crónica no te impulsa hacia adelante, te paraliza, te agota, te quita la energía que necesitas para seguir creciendo. Este es el punto donde comienza tu verdadera transformación. Cuando entiendes que reconocer tu valor no te vuelve complaciente, te vuelve sostenible, que celebrar tus avances no es arrogancia, es salud mental, que puedes tener ambición sin vivir en guerra contigo mismo. No se trata de conformarte. Se trata de reconocer el camino recorrido mientras sigues avanzando, de entender que eres suficiente ahora mientras trabajas hacia más. Porque cuando un hombre aprende eso, su vida deja de ser una carrera sin fin y se convierte en un viaje con propósito. Hay un momento silencioso en la vida de todo hombre en el que empieza a notar un patrón devastador. No importa lo que logre, la satisfacción dura segundos. Consigue ese ascenso que tanto quería y antes de terminar el día ya está pensando en el siguiente nivel. Alcanza una meta financiera y de inmediato siente que no es suficiente comparado con otros. Logra algo que hace un año parecía imposible y en lugar de celebrarlo, se enfoca en todo lo que aún le falta. Al principio lo justifica. Se dice que así es la ambición, que los grandes nunca se conforman, que debe seguir empujando. Pero con el tiempo ese discurso empieza a pesar. Y lo que antes llamaba disciplina empieza a sentirse como tortura autoimpuesta. La mayoría de los hombres no se rompe por falta de éxito, se rompe por la incapacidad de reconocer el éxito que ya tienen. Por vivir en un estado permanente de no es suficiente, que nunca permite disfrutar, nunca permite descansar, nunca permite simplemente estar en paz. Y aquí aparece una verdad crucial. Cuando nunca te sientes suficiente, entrenas a tu entorno a tratarte de la misma forma. Tus logros son minimizados porque tú los minimizas primero. Tu esfuerzo es ignorado porque tú lo ignoras constantemente. Y con el tiempo, incluso cuando otros te reconocen, no puedes recibirlo porque tu voz interna grita más fuerte que cualquier validación externa. Escucha esto con atención. El problema no es que no seas suficiente. El problema es que aprendiste a medirte con un estándar móvil que nunca alcanzarás porque lo ajustas cada vez que te acercas. Es como correr tras un horizonte que se aleja mientras avanzas. Piensa en esto. ¿Cuántas metas has logrado que hace 3 años parecían inalcanzables? ¿Cuántos obstáculos has superado que en su momento te parecían imposibles? ¿Cuántas versiones de ti mismo has dejado atrás en tu proceso de crecimiento? Si fueras honesto, la respuesta probablemente te sorprendería, pero no lo haces. No te detienes a reconocerlo. Porque en tu mente detenerte a celebrar es perder impulso. Reconocer tus logros es conformarte. Y esa creencia, aunque común, es profundamente destructiva. Brian Tracy lo explica claramente. El progreso sostenible requiere reconocimiento constante. Sin celebración de avances, el cerebro interpreta que todo esfuerzo es inútil y eventualmente se apaga. Cada vez que ignoras tu progreso, le estás diciendo a tu sistema nervioso que nada de lo que haces importa. Y con el tiempo, eso se traduce en desmotivación, en agotamiento, en la sensación de estar corriendo en una rueda sin fin. No es que no estés avanzando, es que no te permite sentir que avanzas. No es que no estés logrando, es que no te permites experimentar el logro. Aquí es donde muchos hombres empiezan a entender algo que cambia todo. La voz que les dice que no son suficientes no es su intuición, no es su sabiduría interna, no es una evaluación objetiva de su valor. Es un patrón aprendido, probablemente en la infancia, donde el amor, la aprobación o la seguridad estaban condicionados al logro. Donde ser suficiente no era un estado, era algo que tenías que ganar constantemente. Y como nunca fue suficiente entonces, tu cerebro aprendió que nunca será suficiente ahora. Ese patrón se volvió tu forma predeterminada de relacionarte contigo mismo. Cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia. Ya no estás peleando contra tu falta de logros, estás peleando contra una historia vieja que te dice que tu valor está en lo que produces, no en quién eres.
Y esa historia, aunque poderosa, puede reescribirse. Pero primero tienes que reconocer que existe. Cuando empiezas a cuestionar ese patrón de nunca sentirte suficiente, algo incómodo ocurre. No afuera, sino dentro de ti. Aparece el miedo. Miedo a que si te aceptas como eres ahora, dejarás de esforzarte. Miedo a que si celebras tus logros, te volverás complaciente. Miedo a que reconocer tu valor sin condiciones te hará perder el hambre que te ha llevado hasta aquí. Y en cierto sentido ese miedo es comprensible, porque durante años el autorrechazo ha sido tu combustible, la insatisfacción constante ha sido tu motor, y la idea de soltarlo se siente como perder tu impulso. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El autorrechazo no es combustible sostenible. Es adrenalina. Funciona a corto plazo, pero eventualmente te quema. El verdadero combustible sostenible es el respeto propio. Es trabajar desde un lugar de soy valioso y quiero crecer más en lugar de no soy suficiente y debo probarlo. La diferencia parece sutil, pero es monumental. Uno te impulsa desde el amor, el otro desde el miedo. Uno construye, el otro destruye mientras aparenta construir. Brian Tracy lo dice así: la motivación desde el miedo al fracaso es menos poderosa y menos sostenible que la motivación desde la visión del éxito. Cuando trabajas desde no soy suficiente, cada obstáculo confirma tu peor miedo sobre ti mismo. Cada error se convierte en evidencia de tu insuficiencia. Cada retraso se siente como fracaso personal. Pero cuando trabajas desde soy suficiente y elijo crecer, los obstáculos son solo eso, obstáculos, no definiciones de tu valor. Ahora quiero que te detengas un momento y seas brutalmente honesto contigo mismo. Piensa en la última vez que lograste algo significativo. Puede ser algo grande o pequeño. Puede ser laboral, personal, relacional. ¿Cuánto tiempo te permitiste sentir satisfacción antes de empezar a ver lo que faltaba? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Ni siquiera llegaste a sentirlo? Escribe en los comentarios: sí, lo hago, si te identificas con este patrón, porque nombrarlo es el primer paso para cambiarlo. Y hasta que no reconozcas que estás en esta dinámica, seguirás llamando disciplina a lo que en realidad es autosabotaje. El miedo a la complacencia es real, pero aquí está lo que no te dicen. La verdadera complacencia no viene de reconocer tu valor, viene del agotamiento crónico de nunca sentirte suficiente. Viene de estar tan desgastado que ya no tienes energía para seguir. Muchos hombres colapsan en este punto, no porque fracasaron, porque se exigieron tanto sin reconocimiento que su sistema simplemente se apaga. Burnout no es falta de descanso físico, es falta de reconocimiento emocional. Es el resultado de dar todo sin nunca permitirte recibir, ni siquiera de ti mismo. Hay algo poderoso que ocurre cuando empiezas a reconocer tu progreso sin esperar a la meta final. Tu energía regresa, tu claridad mental mejora, tu motivación se vuelve más estable, menos reactiva. Ya no necesitas crisis constantes para moverte. Ya no necesitas sentirte mal contigo mismo para actuar. Y ese es el gran secreto que la cultura del nunca es suficiente no quiere que sepas. Puede ser increíblemente ambicioso desde un lugar de autorrespeto. De hecho, la ambición sostenible, la que construye imperios reales, siempre viene de ahí. Los hombres que construyen legados duraderos no son los que se odian a sí mismos hacia el éxito, son los que se respetan lo suficiente para construir algo que dure, porque entienden que el éxito forzado desde el autocastigo siempre colapsa, pero el éxito construido desde el respeto propio se sostiene. Cuando dejas de usar tu insuficiencia como motivación, no te vuelves perezoso, te vuelves poderoso. Porque finalmente estás trabajando con tu naturaleza, no contra ella. Estás construyendo con, no destruyéndote hacia. Llega un punto en este camino en el que empiezas a ver con absoluta claridad algo que antes te confundía. Te das cuenta de que la voz que te dice no eres suficiente, no habla tu idioma. Usa frases que escuchaste de otros, tiene el tono de críticas pasadas, repite estándares que nunca fueron tuyos. Y cuando reconoces esto, algo profundo cambia, porque ya no estás luchando contra tu propia evaluación, estás luchando contra voces internalizadas que nunca te pertenecieron. Quizás era un padre que nunca estaba satisfecho, quizás una cultura que mide a los hombres solo por sus logros materiales, quizás
Un sistema educativo que solo reconocía la perfección. Quizás comparaciones constantes con hermanos, primos, compañeros. Quizás mensajes sociales que te decían que tu valor estaba en producir, proveer, lograr. Y cuando esas voces se repiten suficiente tiempo, se vuelven tu voz. Este es uno de los momentos más reveladores y al mismo tiempo más liberadores del crecimiento personal. Porque empiezas a cuestionar, ¿esto que me estoy exigiendo realmente lo quiero yo? ¿O es lo que creo que debería querer? ¿Esta meta que me castigo por no alcanzar es mía? ¿O es la proyección de expectativas ajenas? Brian Tracy habla de esto constantemente. La mayoría de las personas vive tratando de cumplir expectativas que nunca eligieron conscientemente, y esa es precisamente la trampa. Corres tras metas que ni siquiera estás seguro de querer, y luego te sientes insuficiente por no alcanzarlas lo suficientemente rápido. En esta etapa comienzas a redefinir qué significa ser suficiente. Ya no se trata de alcanzar un estándar externo, se trata de vivir alineado con tus valores reales. Ya no te mides por lo que otros esperan de ti, te mides por si estás siendo congruente con quien realmente quieres ser. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando persigues metas auténticas, el progreso se siente diferente. Cuando trabajas hacia algo que realmente quieres, no necesitas castigarte para mantenerte en movimiento. El deseo genuino es suficiente combustible. También descubres algo poderoso. La mayoría de tu autoexigencia destructiva venía de perseguir cosas que no te importaban tanto como creías. Venía de intentar ser una versión de éxito que no era la tuya. Venía de competir en juegos que nunca elegiste jugar. Y cuando sueltas eso, cuando te das permiso de definir el éxito en tus propios términos, algo mágico ocurre. Ya no necesitas ser mejor que nadie, solo necesitas ser mejor que tu versión de ayer. Y esa competencia contigo mismo, basada en tu propio progreso, es la única que realmente importa. Mucha gente confunde esta claridad con mediocridad. Piensan que si dejas de medirte con estándares externos, te volverás conformista. Pero es exactamente lo opuesto. Cuando trabajas hacia algo que genuinamente te importa, tu nivel de compromiso se multiplica. No estás trabajando por validación, estás trabajando por realización, no estás probando nada a nadie. Estás construyendo algo que tiene significado para ti y esa diferencia se siente en cada célula de tu cuerpo. El agotamiento crónico empieza a disminuir. No porque estés trabajando menos, sino porque estás trabajando con sentido. Aquí empiezas a vivir desde una pregunta diferente. ¿Ya no es ¿soy suficiente? Esa pregunta nunca tuvo respuesta satisfactoria porque estaba mal planteada. La pregunta correcta es, ¿estoy viviendo alineado con lo que realmente valoro? Y cuando esa es tu brújula, la sensación de insuficiencia empieza a disolverse, porque ya no estás persiguiendo horizontes móviles, estás caminando un camino que elegiste, y en ese camino cada paso cuenta, cada esfuerzo tiene peso, cada día vivido con integridad es suficiente. Este es el terreno donde se construye la verdadera paz interior, donde dejas de necesitar pruebas constantes de tu valor, donde entiendes que eres suficiente no porque lo lograste todo, sino porque estás presente, estás esforzándote y estás creciendo desde un lugar auténtico. En esta etapa, algo fundamental cambia en cómo te hablas a ti mismo. Empiezas a notar el tono de tu diálogo interno y te das cuenta de algo perturbador. Nunca le hablarías a alguien que amas de la forma en que te hablas a ti. Cuando un amigo logra algo, lo celebras. Cuando tú logras algo, lo minimizas. Cuando alguien comete un error, lo entiendes. Cuando tú cometes un error, eres implacable. Cuando alguien enfrenta un desafío, eres compasivo. Cuando tú enfrentas un desafío, eres cruel. Esta doble vara de medición es una de las manifestaciones más claras de la creencia de no soy suficiente. Y lo devastador es que está tan normalizada que ni siquiera la cuestionas. Simplemente asumes que así debe ser, que ser duro contigo mismo es disciplina, que la autocompasión es debilidad. Pero Brian Tracy enseña algo radical. La autocompasión no te debilita, te fortalece. Solo desde un lugar de autorrespeto puedes construir disciplina real y sostenible. La idea de que necesitas odiarte para mejorar es una de las mentiras más destructivas que existen. Piensa en los mejores líderes, coaches, mentores que has conocido. ¿Te motivaban destruyendo tu autoestima? ¿Te impulsaban diciéndote constantemente que no eras suficiente? Probablemente no. Probablemente te retaban desde un lugar de creencia en tu potencial, no desde rechazo de tu valor actual.
¿Por qué entonces asumes que debes tratarte diferente? ¿Por qué crees que el camino hacia tu mejor versión requiere maltratarte en el proceso? La respuesta usualmente está en patrones aprendidos, en modelos que viste, en sistemas que te enseñaron que el amor era condicional. Cuando empiezas a tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente, todo cambia. No significa que te des permiso de hacer cualquier cosa, significa que te corriges con respeto, no con crueldad. Que te exiges con amor, no con desprecio. Que reconoces tus errores sin destruir tu valor. Y descubres algo liberador. Ese tipo de autotrato no solo se siente mejor, funciona mejor. Cuando te hablas con respeto, tu cerebro no está en modo defensivo constante. Cuando reconoces tus logros, tu sistema nervioso se regula. Cuando te permites ser humano, tu creatividad florece. También empiezas a notar cuánta energía desperdicies en ese diálogo interno negativo. Energía que podría ir a construir, a crear, a avanzar. Pero en lugar de eso, va un ciclo interminable de autocrítica que no produce nada útil. Solo desgaste. Hay una práctica poderosa que Brian Tracy recomienda. Antes de decirte algo a ti mismo, pregúntate si se lo dirías a alguien que amas en la misma situación. Si la respuesta es no, entonces no te lo digas a ti tampoco. Esto no es eliminando toda autocrítica, es eliminando la crueldad innecesaria. Es distinguir entre evaluación constructiva, aquí puedo mejorar, y destrucción gratuita, soy un fracaso. La primera te impulsa, la segunda te paraliza. Cuando adoptas esta práctica consistentemente, empiezas a reconstruir tu relación contigo mismo. Ya no eres tu peor enemigo, te conviertes en tu aliado más fuerte. Y desde esa alianza interna, tu capacidad de enfrentar desafíos externos se multiplica. Porque ya no estás luchando en dos frentes, ya no estás enfrentando el mundo mientras simultáneamente te atacas a ti mismo. Ahora enfrentas el mundo desde una base sólida de autorrespeto. Y esa base es inquebrantable. Mucha gente teme que si se trata bien, se volverá complaciente. Pero la evidencia muestra exactamente lo opuesto. Los atletas de élite que practican autocompasión rinden mejor y más consistentemente que los que usan autocastigo. Los empresarios que se permiten reconocer sus logros construyen negocios más sostenibles que los que viven en insatisfacción constante. Los artistas que se respetan crean trabajo más auténtico que los que se desprecian. Esto no es teoría motivacional. Es neurociencia básica. Un cerebro que se siente seguro, respetado y valorado funciona mejor que un cerebro en modo de amenaza constante. Y cuando te tratas con crueldad, tu cerebro interpreta que estás bajo ataque, incluso si el atacante eres tú mismo. Cuando aprendes a hablarte con el mismo respeto con el que hablarías a alguien que valoras, no solo mejora tu salud mental, mejora tu desempeño, tu creatividad, tu resiliencia y tu capacidad de construir la vida que realmente quieres. Llegar hasta aquí significa que algo dentro de ti ya cambió. Tal vez no lo notes completamente todavía, pero ya no eres el mismo hombre que empezó este camino. Ya no eres el que ignoraba cada logro enfocándose solo en lo que faltaba. Ya no eres el que se medía con estándares imposibles diseñados para nunca alcanzarse. Ya no eres el que confundía autocastigo con disciplina. Ya no eres el que creía que odiarse a sí mismo era el camino al éxito. Ahora entiendes algo que transforma por completo tu forma de vivir. Eres suficiente ahora mientras trabajas hacia más. Durante mucho tiempo pensaste que reconocer tu valor te haría complaciente, que celebrar tus logros te haría arrogante, que aceptarte te haría perder el impulso. Pensaste que la insatisfacción constante era ambición, que el autorrechazo era motivación, que nunca sentirte suficiente era el precio del éxito. Pero la verdad es otra. La verdad es que nadie construye grandeza real desde el autoodio, nadie crea legados duraderos desde el desprecio propio, nadie llega a su mejor versión destruyéndose en el camino. Y tú lo sabes porque lo viviste. Años de sentirte insuficiente te enseñaron lecciones duras pero necesarias. Te mostraron que el éxito sin paz interior es vacío. Te mostraron que los logros sin capacidad de disfrutarlos son inútiles. Te mostraron que llegar a la cima odiándote no es victoria, es tragedia. Y aunque esas experiencias fueron dolorosas, no fueron en vano. Fueron exactamente lo que necesitabas para despertar. Hoy sabes que no necesitas probarte nada para valer. Que no necesitas lograr más para merecerte respeto. Que no necesitas esperar a ser perfecto para tratarte con dignidad. Aprendiste que la ambición sin autorrespeto se convierte en autodestrucción.
que la disciplina sin compasión se convierte en crueldad, y que el éxito construido desde el rechazo propio nunca se siente como victoria, y ese aprendizaje no te hizo mediocre, te hizo libre. A partir de ahora trabajas desde un lugar diferente. Ya no te mueve el miedo a no ser suficiente, te mueve el deseo de expresar tu potencial. Ya no persigues metas para probar tu valor, las persigues porque están alineadas con quien realmente eres. Y cuando trabajas desde ahí, todo cambia, tu energía se sostiene, tu motivación es estable, tu proceso se disfruta, porque ya no estás en guerra contigo mismo, estás en alianza contigo mismo, y esa alianza es inquebrantable. Habrá personas que no entenderán este cambio. Algunas dirán que te volviste conformista, que perdiste el hambre, que ya no eres tan ambicioso, pero la verdad es que nunca fuiste más ambicioso que ahora. La diferencia es que tu ambición ya no viene desde el vacío, viene desde la plenitud. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Simplemente eliges construir, crear, crecer, porque eso es lo que seres humanos plenos hacen. No por obligación, sino por expresión. Y si alguien solo te respetaba cuando estabas en modo autodestructivo, nunca te respetaron realmente. Respetaban tu sufrimiento, no tu esencia. Este es el punto donde dejas de buscar validación en logros externos, donde ya no necesitas el siguiente nivel para sentirte valioso, donde entiendes que tu valor no fluctúa con tus resultados, es constante, es inherente, es tuyo, donde empiezas a caminar con una paz que no depende de circunstancias, porque sabes quién eres más allá de lo que produces, porque reconoces tu progreso sin necesitar perfección, porque te das permiso de ser humano mientras trabajas hacia más. Ser un hombre que se reconoce suficiente significa algo profundo. Significa trabajar con excelencia sin necesitar perfección. Significa aspirar a más sin rechazar lo que ya eres. Significa crecer desde el amor propio, no desde el miedo. Significa reconocer cada paso del camino, no solo el destino. Significa tratarte como tratarías a alguien que amas. Significa construir desde dentro hacia afuera, no desde el vacío hacia el lleno. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es la verdadera maestría. Recuerda esto y grábalo profundamente. Viniste a esta vida a expresarte, no a probarte. Viniste a crecer, no a castigarte. Viniste a construir algo significativo, no a validar tu existencia. Estás aquí para vivir plenamente mientras trabajas hacia más. Y eso requiere algo radical, reconocer que ya eres suficiente. Cada vez que te reconoces, te fortaleces. Cada vez que celebras tu progreso, te energizas. Cada vez que te tratas con respeto, construyes la base desde donde todo lo demás puede florecer. No trabajes desde la insuficiencia. Trabaja desde la suficiencia hacia la expansión. No crezcas desde el odio, crece desde el amor. No persigas el éxito para finalmente sentirte valioso. Reconoce tu valor y desde ahí construye el éxito que realmente importa. Porque cuando finalmente entiendes que eres suficiente, no dejas de crecer, simplemente empiezas a crecer de verdad.